Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. La palabra de Dios dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre amado, gracias por su compañía bendita. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra santa. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera en cualquier lugar del mundo. Gracias porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Hoy vamos a trabajar con la primera parte del título, la tercera estrofa. Cuando leemos el libro de Isaías descubrimos que como la Biblia, Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene una primera parte donde va del capítulo 1 al 39 capítulos, y la Biblia tiene en el Antiguo Testamento justo 39 libros. En la segunda parte de Isaías hay 27 capítulos. La Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Y llama la atención la segunda parte de Isaías, que es donde nos estamos enfocando. La segunda parte de Isaías tiene 27 capítulos divididos en 3 secciones de 9 capítulos. Y una cosa curiosa es que lo que vamos a estudiar está en la sección de en medio. Tiene que ver con los cantos de Jehová. Llama la atención que el canto 4 está en esa sección de en medio. Y cuando usted viene al cuarto canto, descubre que en el cuarto canto, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, en el cuarto canto hay 5 estrofas. Y la estrofa de en medio es justamente donde está el versículo 53. Y cuando usted llega al centro del cuarto canto, que tiene 15 versículos, el versículo 8 es justamente Isaías 53, versículo 5. Y hoy tenemos que trabajar con esa tercera estrofa que tiene precisamente que ver con Isaías 53. Por ejemplo, cuando usted lee la primera estrofa del cuarto canto, lee Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. En el capítulo 52, versículo 13 al 15, Dios, que es un maravilloso escritor, Dios, que es un excelente escritor, Dios, que es lo mejor de lo mejor se puede encontrar como escritor, hace un resumen de todo el canto en los versículos 13, 14 y 15. En el versículo 13 nos presenta la revelación de Jesucristo, la revelación del siervo. En el versículo número 14 nos presenta la humillación del siervo, y al final presenta la exaltación del siervo. Si usted lee el cuarto canto, descubre esas 3 cosas, esos 3 perfiles en todo el canto. Luego viene la segunda estrofa que está en Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Y la tercera estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 y 6, es la que nos interesa. Ponga cuidado. Cuando leamos esta tercera estrofa, leamos estos 3 versículos, necesitamos imperiosamente descubrir el sentido de la estrofa, el sentido de la tercera estrofa. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuál es el valor de la tercera estrofa? ¿Qué es lo que enfatiza cada uno de estos 3 versículos, el 4, el 5 y el 6? ¿Y por qué es tan importante esta tercera estrofa?
de los 4 cantos que Dios escribe, repito, el versículo 5 del capítulo 53 resume todos los cantos y enfatiza y presenta la esencia misma de lo que Dios está tratando de decir. Recuerde que estamos trabajando con el Evangelio según Isaías. Recuerde que el mejor escritor del Evangelio es Dios. Y recuerde que nadie explica mejor el Evangelio como el mismo Dios. Llama la atención, cuando usted llegue a su casa, siéntese con su Biblia y lea estos 4 cantos y comprenda cómo Dios explica la salvación que es en Cristo Jesús. Cómo Dios presenta, número 1, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predica Pablo, la ciencia de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios y la revelación de Jesucristo. Todo lo hace Dios en 4 cantos. Y de una manera tan profunda y tan interesante que Dios se anticipa a cosas que no habían ocurrido y da detalles de prácticas que aplicarían a Jesús, al Mesías, que todavía no se habían inventado. Nadie conoce más que Dios y nadie profundiza más en el conocimiento del Evangelio que el mismo Dios. Recuerde, Dios no está atrapado en el tiempo. Para Dios no importa ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios vive en un presente constante. ¿Cómo vive Dios? Él puede mirar atrás y ver todo el pasado como que está pasando ahora mismo. Y puede mirar adelante y ver todo el futuro como que está ocurriendo en este momento. Y mira el presente como presente. Él está fuera del tiempo. Por tal razón, Él vive en un presente constante. Para Dios todo es y para Dios todo está. Porque Él está fuera del asunto del tiempo. Por eso miró al futuro y vio todos los detalles del sacrificio de Jesucristo. Vio todos los detalles y los describió. Hay alguna frase que vamos a ver aquí en algún momento, y es que hay una frase que dice, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo, cómo Dios nos amó desde antes de habernos creado, cómo Dios resolvió el problema del pecado desde antes que el pecado existiera. Pero bueno, eso es un estudio para otro momento. Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 y 6. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Tratemos de encontrar, punto número 1, el sentido de la estrofa. Recuerde, el 4º canto tiene 5 estrofas. Isaías capítulo 52, versículo 13, 14 y 15. Primera estrofa. Segunda estrofa, Isaías 53, versículo 1, 2 y 3. Tercera estrofa, Isaías capítulo 53, 4, 5 y 6. Siguiente estrofa, Isaías capítulo 53, 7, 8 y 9. Y última estrofa, Isaías 53, versículos 10, 11 y 12. Ahí están las 5 estrofas. Nos interesa la tercera estrofa. Ponga cuidado, por favor, porque esta tercera estrofa es el eje, es el centro, es el meollo, es la crema, es lo más especial en toda la explicación del Evangelio. Estos 3 versículos, esta estrofa. Ponga cuidado, tome su Biblia, vamos a leer. Versículo 4. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 4, ¿cómo dice? Ciertamente llevó Él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ¿qué dice? Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el sentido de esta estrofa? ¿Cuál es el quid de esta estrofa? ¿Cuál es el meollo de la estrofa? Versículo número 4 dice, llevó él nuestras enfermedades. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Número 2, versículo 5. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Número 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Que sobre él, encima de él,
cayó toda la desgracia y toda la tragedia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pongamos cuidado en esto ahora. Cuando hablamos de la ciencia de Dios, por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos rapidito a Romanos capítulo 11, versículo 33. Cuando tratamos con la ciencia de Dios, tenemos que dejar a un lado los preconceptos, los prejuicios, los defectos de juicio y enfocar nuestra mente a la palabra de Dios. Enfocarnos, como decía Jesús, a un escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Cómo dice el verso 33? Oh profundidad de las riquezas, ¿de qué cosa dice? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando usted estudia, cuando usted investiga, cuando usted profundiza en la ciencia de Dios, tiene que dejar a un lado sus prejuicios y sus preconceptos. Y necesita colocar su mente en la palabra de Dios y descubrir en la palabra, por la palabra y con la palabra, a través de una exégesis seria, qué es lo que Dios dice, qué es lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. No es lo que usted piensa, lo que usted opina, no, señor, es lo que Dios dice, es lo que Dios quiere decir y es cómo enseñar lo que Dios quiere decir. ¿Por qué en esta estrofa tercera se centraliza todo sobre el Cordero? Cargó sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién es el blanco? Jesucristo. ¿Quién es el blanco? El siervo. ¿Quién es el blanco? El Mesías. ¿Quién es el punto de foco? El Mesías. ¿Quién le da sentido a todo? El Mesías. Y siendo que es una ciencia, entonces debemos profundizar en la misma. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Seguro que están listos? Oye, qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a empezar por allí. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21? Mire qué cosa hermosa. ¿Qué dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros, ¿qué hizo Dios? Lo hizo pecado para que nosotros, ¿qué dice? Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se llama sustitución. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Para qué hizo eso? Y aquí comienza lo bueno. Ponga cuidado, por favor. ¿Con quién estamos tratando? Con Dios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está envuelto en esto? Dios. ¿Quién escribió los 4 cantos? Dios. ¿Quién está empeñado en que esto se sepa? Dios. ¿Quién está enfocado en esto? Dios. Una pregunta le hago. Una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuando iban a conquistar Jericó? Que Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, que Josué estaba caminando y se le apareció una persona con una espada en la mano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y entonces Josué le preguntó a aquel caballero que se apareció: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel personaje lo miró y le dijo: no. Cosa linda, mamá. ¿Cómo le dijo? No. En otras palabras, las dos preguntas que hiciste son equivocadas, así que no a las dos y se acabó el problema. Cosa linda, mamá. Y entonces le dice a Josué, me imagino que le hizo así con la espada, me lo imagino. Le dijo, y mira, el terreno que tú estás pisando es tierra santa, así que mira a ver si tú... Cosa linda, mamacita linda. Y Josué se tiró al suelo inmediatamente. Por eso le voy a pedir a usted, vamos a pisar aquí con cuidado, porque este es terreno, ¿cómo? Terreno santo. ¿Están listos? Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. A veces uno piensa que Australia está lejos, pero Australia puede estar más cerca de lo que uno se imagina, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Alabado sea Dios. Me alegra mucho verla. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. ¿Recuerda usted que leímos en Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice,
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En el versículo 11 dice que él llevó nuestros pecados, y en el versículo 12 de Isaías 53 dice que también llevó nuestras iniquidades. En otras palabras, Dios colocó encima de él el pecado de todos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces tenemos que descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué esta sustitución, por qué él nos sustituye a nosotros y por qué está tan importante para Dios que entendamos esta estrofa en este canto. Sigamos leyendo la Biblia, que la Biblia nos ayude a entender. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 y versículo 23. Ponga cuidado, que esto se va a poner un poquito más profundo. ¿Qué dice Pedro? Hechos, capítulo 2, versículo 22 y versículo 23. ¿Qué nos dice Pedro? Recuerde que estamos tratando con la ciencia de Dios. ¿Cómo dice el versículo 22? Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿Cómo dice? Hechos 2, 22 y 23. ¿Cómo dice el 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿qué dice ahora? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, ¿cómo dice? Entregado por el determinado consejo, ¿y qué más? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién lo entregó? Dios. ¿Cómo lo entregó? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿Por qué Dios lo entregó? ¿Para qué lo entregó? Ay, mamá, aquí se pone buena la cosa. ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Estaba de acuerdo Dios? Sí. ¿Había tomado esa decisión? Sí, Señor. Dios decidió entregarlo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y qué fue lo que leímos en el capítulo 53, versículos 4, 5 y 6? Número 1, versículo 4. Llevó él nuestras enfermedades. Número 5. El castigo, ¿cómo dice? El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y número 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Lo entendía Dios? Sí. ¿Lo aprobó Dios? Sí. ¿Lo decidió Dios? Sí. ¿Lo determinó Dios? Sí, Señor. Ay, mamá. ¿Es serio esto o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Es serio. Y Pedro dice, anticipado conocimiento, anticipado consejo. Dios lo sabía. Dios lo sabía. ¿Le parece bien si complicamos más la cosa para que esto se ponga más bueno? A ver, ¿sí o no? Recuerde que es la ciencia de Dios, es el misterio de Dios, es la revelación de Jesucristo, es el evangelio de Dios. Todo gira en torno a Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Me encanta cuando Hebreos 1:1 dice, Dios, coma. ¿Cómo dice Hebreos? Dios, coma. ¿Cómo dice? Dios, coma. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está revelando? Dios. ¿Quién está detrás de todo? Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién es que está envuelto en esto? Dios. ¿Quién comenzó todo esto? Dios. ¿Quién está empeñado en esto? Dios. Alabado sea su nombre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Desde cuándo está Dios en esto? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te ama. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que haría todo lo que sea necesario para que vivas en el reino de los cielos. Y no importa lo que haya que pagar, no importa lo que haya que sufrir, así será, así se hará, determinó Dios. Bendito sea su nombre. Por eso yo no entiendo cómo la gente se pierde.
¿Es linda la Biblia? ¿Es sabrosa la Biblia? A ver, ¿es sabrosa o no es sabrosa? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta comer? ¿A cuánto le gusta comer, sinceramente? Sinceramente. Oh, salido, así está lindo. Oiga, hay gente que cuando come hasta cierra los ojos, compadre. A mí me pasa así, cuando la cosa está fuera de serie. Uf, mi esposa cocina muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. No le voy a decir dónde vivo para saber que usted no va a llegar, pero cocina muy bueno. Muy bueno, muy bien. Seguimos. Oiga, qué cosa linda. Mire lo que viene ahora. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8? Recuerde que estamos tratando una ciencia. Y esa ciencia hay que descubrir el contenido y el significado. Es la ciencia de las ciencias. Es la más profunda ciencia a la que puede aspirar una criatura en el universo. Se conoce como la ciencia de Dios. Y luego veremos como la sabiduría de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice el versículo 8, ¿qué cosa? Me encanta que ustedes lean conmigo también. Muy bien, ahora me toca a mí. Capítulo 13, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Oiga, qué cosa linda. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Vamos a entender esa frase Cordero. Por favor, ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Cuando usted lee la palabra Cordero en la Biblia, hablo del Nuevo Testamento, en español usted lee Cordero. Bendito sea Dios que tenemos la Biblia en español. Pero cuando usted lo lee en el original, no dice siempre Cordero. San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En griego dice amnos, el cordero apartado para el sacrificio, Juan 1:29. Pero aquí dice arnion, no dice amnos. ¿Qué significa eso? Que amnos es el cordero que Dios aparta para que sea sacrificado. Pero aquí arnion es el cordero que ya fue sacrificado, que ya murió, que ya lo degollaron. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo es el Cordero inmolado desde antes que el mundo existiera. Significa que la solución del problema del pecado Dios la hizo antes que apareciera el pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo te amó Dios? Desde antes de crear todas estas cosas. Dios todo lo sabe. Y sabía todo lo que le costaría. Y dijo, seguimos adelante. Cosa linda, mamacita linda. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién sufre más? ¿El hijo que muere o el papá que está viendo morir al hijo? Piense por un momento. Qué cosa linda. Yo digo, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo dijo Jesús? No lo dijo. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y murió. Pero ¿quién estaba vivo mirando todo lo que le hicieron a su hijo? ¿Lo escupieron al Cristo? ¿Le escupieron la cara? A ver si o no. Si a usted le escupían la cara, no tiene derecho a ser rey. ¿Lo abofetearon a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Le dieron puñetazos? Y las películas son muy consideradas, pero la verdad de la verdad no la dice nadie. Cuando usted lea Isaías capítulo 53, va a ver que dice que fue desfigurado su parecer. En otras palabras, le dieron tanto palo por la cabeza que la figura humana Imagínense el diablo golpeando a Jesucristo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? San Mateo capítulo 13, versículo 35. San Mateo capítulo 13, versículo 35. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo, y vamos a hacer como cada noche. Cuando se ponga más bueno, vamos a terminar, para que tenga que venir mañana. San Mateo capítulo 13, versículo 35. ¿Le gusta la Biblia a usted? ¿Le gusta o no le gusta? 13:35. ¿Cómo dice el versículo 35?
San Mateo capítulo 13, versículo número 35. ¿Cómo dice el 35? Dice el versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué cosa? Abriré en parábolas mi boca. ¿Y qué dice ahora? Declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ponga cuidado ahí en cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mire Isaías 53, versículo número 15. Vamos rapidito. Isaías 53, versículo 15. Me encanta la manera como Dios describe las cosas y cómo la va declarando y descubriendo. Isaías capítulo número 52, versículo 15. ¿Cómo dice Isaías 52, 15? ¿Cómo dice el versículo 15? Isaías 52, versículo 15. ¿Cómo dice? Así asombrará él a muchas naciones. ¿Y qué dice ahora? Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Y qué dice? Y entenderán lo que jamás habían oído. Mi pregunta: ¿quién estaba clavado en la cruz? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Y quién es ese Dios con nosotros? El que creó todas las cosas. ¿Cómo se pueden imaginar en el universo que estos seres humanos tan perversos y malsanos y malvados iban a crucificar al creador de todo el universo, al Señor de la vida, al dador de la vida? ¿Cómo nadie puede imaginarse una cosa tan aberrante y tan bochornosa? Ni los reyes de la tierra, que se supone que tenían la mayor información en la tierra, ni los príncipes pueden imaginar un conocimiento como ese. Pero ¿qué está pasando aquí? Misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era, todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que se hizo fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Caminó Dios por la tierra? ¿Se hizo Dios hombre, sí o no? Eso es lo que a mí me pregunto. Pero ¿cómo el ser humano puede tener la mente tan tapada, la mente tan entorpecida, la mente tan anublada, la mente tan dañada, que no se dé cuenta de la grandeza de la ciencia de la salvación, de la profundidad de la ciencia de la salvación, de lo insondable de la ciencia de la salvación, de lo trascendente de la ciencia de la salvación? Aún los ángeles quieren estudiar esto, y Dios dice: no, aprendan con ellos. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Pasamos la vida perdiendo el tiempo en tanta bobería y no aprendemos la ciencia de la salvación, que será objeto de estudio por toda la eternidad. Vivir por vivir, ¿qué sentido tiene? ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, dice el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y ve que los profetas profetizaron siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, enseñando el Evangelio, enseñando la salvación en Cristo Jesús, enseñando la revelación de Dios a través de Cristo Jesús, enseñando la ciencia de la salvación como es en Cristo Jesús. Y dice que aún los ángeles lo quieren mirar. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, la Biblia dice que somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo. Usted y yo somos espectáculo a los hombres en la tierra, a los ángeles en el cielo y a todo el universo. El universo espera ver en usted la belleza, la imagen preciosa de Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? La ciencia de la salvación, tan profunda que aunque usted se dañó completamente, y yo también, que aunque el pecado nos acabó, entonces Dios dice: no hay problema, mi negro, a través de la Biblia vamos a resolver ese problema. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Te dañaste, te hago de nuevo, y bendito sea el nombre de Dios. ¿Es profundo esto o no es profundo? ¿Es hermoso o no es hermoso esto?
Somos unos privilegiados. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. El para qué define el propósito. ¿Para qué Dios hizo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis los valores, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué cosa linda. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen que ver esa belleza? Los hombres, los ángeles y el universo. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo esto? A ver, ¿sí o no? A mí esto me apasiona. Porque no hay ninguna ciencia más profunda que esta ciencia. Hasta los demonios se espantan cuando ven que usted refleja la belleza de la imagen preciosa de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Y oiga el colmo de los colmos ahora. ¿Están listos para el colmo de los colmos? ¿Están listos o no están listos? ¿Es sabrosa la Biblia o no es sabrosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Oiga el colmo de los colmos, y este es un buen momento para terminar, compadre, porque cuando la cosa se pone más buena hay que terminar para que tenga que venir mañana. Una dama protestaba y peleaba en un país muy lejos de aquí. Y me dice, ¿cuál es su afán? ¿Cuál es su afán? Digo que mi afán es que tengo que terminar porque estamos grabando esta cuestión. Pues no grabe nada. Digo, no, tranquila, mi negra, yo necesito grabar esto. Te tranquila. El colmo de los colmos, papá Dios es tan hermoso. Mire, déjeme decirle una cosa. Usted es tan importante para Dios como usted jamás se puede imaginar. Jamás se puede imaginar. Efesios capítulo 3 versículo 10. Vamos rapidito. Efesios 3:10. ¿Cómo dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Es una ciencia? Sí. ¿Es un misterio? Sí. Dios determinó trabajar de una manera tan profunda en la vida tuya que tu vida le refleje a Él su imagen y su belleza ante los hombres, ante los ángeles y ante todo el universo. La multiforme sabiduría de Dios. Si usted mira desde aquí verá que nadie es igual a nadie, ni aun las mellicitas que estaban en la puerta. Dios no se repite, Dios crea cada persona diferente para manifestar en cada una de esas personas un perfil hermoso de su carácter. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? No importa que sea la persona más fea de la tierra, algo especial tiene, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se considera usted? ¿Feo o bonito, bonita o fea? Yo no sé, considérese como usted quiera, pero una cosa yo sé, que Dios le hace especial a cada persona que se entrega a Él. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Este es un buen momento. ¿Le parece bien si nos paramos aquí? No, vamos a pararnos en este versículo, lo leemos, usted se va a quedar como buscando más y yo termino y nos vamos. Y va a tener que venir mañana. Va a tener que venir mañana, ¿eh? Amiga, va a tener que venir mañana, porque hoy no vamos a terminar. Así que Efesios 3:10. Cosa linda, cosa linda. Me quiere agarrar, ¿eh? Efesios, ¿qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ¿cuándo? Ahora, dada a conocer, ¿cómo dice? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Usted. Porque cuando decimos nosotros nos recargamos en el de al lado. No, es usted, compadre. Es usted, déjese de cuento. Que tenemos que santificarnos nosotros. Que es ninguno nosotros, usted. Es usted que tiene que santificarse, ¿o no? Y es hermoso conocer, es hermoso amar y es hermoso mostrar a Dios. Miren, hasta la gente que sirve al diablo, cuando se encuentra con usted, sabe que usted le sirve a Dios. Hasta eso. Nosotros sabemos quién es usted. Y yo me sonrío. Le digo, ¿así? Sí. Digo, qué bueno. ¿Ya?
Y ustedes son chismosos que quieren que yo les cuente cosas. Mira cómo se queda todita. Aguántese la gana. Vamos a leer este versículo ahora. Y mire qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Aquí se pone más profunda la cosa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Mire qué lindo. Recuerde que estamos trabajando con esa misteriosa frase, anticipado consejo y conocimiento de Dios. Dios lo sabía. Dios sabía todo lo que le iban a hacer a Jesucristo. Dios conocía todos los detalles desde antes de la fundación del mundo. Y lo permitió. Y lo aceptó. Y dejó que ocurriera. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué dice el versículo 6? Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa dice? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Qué dice ahora? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando Pablo dice, antes bien, cosas que ojo no vio, que sigue diciendo, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo siguiente, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo aún lo profundo de Dios. ¿Es un misterio? Sí. ¿Qué significa misterio? Un misterio en la Biblia es una verdad, un principio que debe ser dado a conocer. ¿Estamos estudiando los misterios de la ciencia de Dios? Sí. ¿Los misterios del Evangelio? Sí. ¿Estamos descubriendo la sabiduría de Dios? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y yo termino con una pregunta para usted. ¿Invirtió Dios todo lo que tenía para la salvación suya y la mía? ¿Merece que respondamos con amor al amor de Dios? ¿Responde usted hoy con amor al amor de Dios? Póngase en pie conmigo, por favor. Qué hermosa es la Biblia. Qué hermosa es la Biblia. Cuando estudio la Biblia recuerdo cuando iba a visitar a mi novia. Hoy es mi esposa, pero sigue siendo mi novia. Lo único que ahora vivo con mi novia es mi esposa, pero ya estamos casados. Y qué hermoso cuando viajo y regreso a la casa. Cuando mis hijos estaban pequeños, ella venía al aeropuerto. Vivíamos en una ciudad turística que se llama Puerto Plata. Cosa linda, mamá. Venía con los chiquitines al aeropuerto y corrían y abrazaban, se enganchaban de su papá. Recuerdo que ya los dos chiquitines, la de en medio tenía 5 años, el mayor tenía 6 y mi esposa estaba embarazada. Cosa linda, venía ella como, venía como una ballenita allí con aquel barrigón. Cosa linda, mamá. Y los chiquitos corrían, entonces ella venía detrás con el barrigón y abrazaba a uno y al otro. Entonces venía y la abrazaba y le pasaba la mano a la chiquita que estaba en el vientre. Y la pregunta de siempre: ¿y cómo te fue? Bien. ¿Tú tienes hambre? Sí. ¿Es lindo el matrimonio? ¿Es lindo el matrimonio? Qué barbaridad, ¿eh? El matrimonio es maravilloso, maravilloso. Déjeme terminar con una última pregunta. Si Dios nos dio a Jesús, Romanos 8:32, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios tiene poder para darnos todas las cosas? ¿Para suplir todas nuestras necesidades? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Bien, entonces escúcheme que voy a terminar aquí. Dice, Jehová cargó en Él todas nuestras enfermedades. Escúcheme bien ahora.
Yo quiero orar por usted, si es que usted tiene una enfermedad que nadie puede curar. Quiero orar por usted si tiene un caso de enfermedad que nadie puede resolver. Quiero orar por usted si su enfermedad, los médicos ya declararon que no pueden hacer nada. Le cuento una historia de muchas que le podría contar. Recientemente estaba en mi país, bueno, en la República Dominicana. Alguien me dijo que yo no tengo ningún país, que yo no soy dueño de nada. Pero bueno, nací en ese país y digo mi país porque yo nací en República Dominicana. Y fuimos una noche a una iglesia a predicar, una invitación fortuita, una invitación que bueno, fuimos a predicar. Y vino una dama, se abrazó y empezó a llorar. Y después que lloró y lloró y lloró, me dijo, los médicos me mandaron a mi casa a prepararme para empezar a hacerme diálisis. Mis riñones se dañaron completamente. Y una noche, usted estaba predicando una serie en 3ABN y hizo la pregunta, ¿usted tiene una enfermedad que nadie puede curar? ¿Usted cree que Dios tiene poder para curarla? Entonces acérquese al televisor, acérquese a la pantalla, venga, vamos a poner su caso en las manos de Dios. Y ella dice, yo pasé al frente, me arrodillé delante del televisor y le dije, Dios mío, yo sé que usted tiene poder para sanarme de esto. Bueno, oramos, se terminó el programa, se fue, a los 2 días fue al hospital, le hicieron los exámenes otra vez, la doctora la miró y le preguntó, ¿qué usted usó? ¿Qué comió? ¿Qué medicina usó? Ninguna. ¿Qué usted hizo? Bueno, y un sermón y el predicador pidió que pasáramos los que teníamos fe en Dios, que si creíamos, y yo pasé. Y la doctora empezó a llorar y le dijo, sus riñones están completamente sanos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene usted alguna enfermedad que nadie puede ayudar? Yo quiero orar por usted. Si no hay ninguno, bendito sea Dios. ¿Hay alguien aquí con una enfermedad que nadie puede ayudar, solo Dios? Amén, amén. Entonces sí hay gente con la que tenemos que orar. ¿Ustedes creen que Dios le puede curar su enfermedad? ¿Lo creen de todo corazón? ¿Ustedes lo creen de todo corazón? Jesús dijo, al que cree. Entonces, si a usted le duele una muela, no venga. Si su dolor es que una uña, mire, estamos hablando de cosas pesadas. Si usted sabe que nadie le puede ayudar, solo Dios, entonces venga conmigo y vamos a orar. En el libro de Santiago dice claramente, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos y oren por ellos. Venga, vamos a orar. Pero quiero orar con personas. Adelante, Romina. Voy a ayudar. Esta muchacha la conocí en Australia. Así que me llena de gozo verla por aquí. Que ha viajado bastante, Romina, ¿eh? Bienvenida, adelante, 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 adelante. Pueden colocarse aquí al lado mío, vengan. Muchas muchachas aquí, ¿eh? Adelante, adelante. Y muchachos también, perdonen. Damas, caballeros, adelante. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para sanar? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Sobre quién cargó Dios nuestras enfermedades? A ver, ¿qué dice? Dice el versículo 4 del capítulo 53. Llevó Él, ¿qué cosa llevó? Nuestras enfermedades. ¿Las llevó Cristo o no las llevó? ¿Sí o no? Entonces, si usted cree de corazón que Él tiene poder para ayudarle y quitarle esa enfermedad, venga. Recuerde, no se hará conforme a la fe mía, se hará conforme a la fe que usted tenga. Eso decía Jesús, conforme a tu fe te será hecho. ¿Hay alguien más esta noche? ¿Hay alguien más en esta hora que cree firmemente que Dios puede resolverle su problema de salud? Si usted nos está siguiendo a través de la radio o nos está siguiendo a través de la televisión o la internet, y como le dije a aquella dama, levántese, póngase en pie, levante su mano y dígale a Dios, Señor, yo creo, y acepte la voluntad de Dios. Muchas historias que le podría contar. Mañana veremos en la segunda parte de la tercera estrofa y veremos cosas muy interesantes como qué significa determinado consejo. ¿Cómo fue que Dios determinó en un consejo las cosas que le iban a pasar a Jesús? Ya veremos en la siguiente presentación. Ahora le pido, oremos a Dios. Querido Dios, querido Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús.
Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, usted determinó nuestra salvación. Gracias porque desde muchísimo antes de que nosotros viniéramos a la existencia, usted preparó todo para la honra y la gloria de su nombre y para nuestra salvación. Por eso nos llena de gozo cada día conocer a Jesús y aprender más de Él. Y en esta hora, Dios, le rogamos, como dice Isaías 53, versículo número 4, que usted coloque todas estas enfermedades sobre Cristo Jesús y sean clavadas en la cruz desde ahora y para siempre. Que por su llaga todos seamos curados. Que con su sangre todos seamos lavados y limpiados. Que con su vida todos seamos vivificados. La Biblia dice, Señor, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora le rogamos que cada una de estas personas y los que nos siguen puedan recibir la unción del Espíritu Santo. Que el fuego del Espíritu queme y consuma toda enfermedad. Que la presencia del Espíritu le dé vida a cada célula del cuerpo, a cada tejido, a cada órgano, que sean completamente cambiados y transformados, y esos cuerpos se conviertan en templo para la morada del Espíritu Santo. Que un río de vida fluya a través de su sangre, llevando vida a cada parte del cuerpo, a cada tejido, y que a partir de hoy, Señor, su presencia bendita llene a cada persona presente. Bendiga también a los que nos siguen y permítanos, Padre, cada día amar la Biblia y por sobre todo amarle a usted. Que en nuestra vida se cumpla su voluntad, Señor. Que en nosotros se cumplan sus promesas cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que nuestra salud sea física, mental, social, emocional, espiritual. Que nuestra vida sea plena y llena del poder del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo y nuestro testimonio sea poderoso para que las personas se entreguen a usted. Querido Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por estar con nosotros. Le rogamos que nuestra vida se haga conforme a su voluntad. Y como dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.